Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando Sánchez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y para nosotros es una gran alegría y un enorme privilegio poder acompañarte en tu lectura bíblica devocional del día de hoy. Muchísimas gracias por permitirnos este enorme privilegio. Gracias por suscribirte a nuestro canal y muchas gracias por compartir este devocional con otras personas. El día de hoy me encuentro en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas, una hermosa ciudad llena de cultura, llena de personas muy hermosas, una ciudad muy bella en su arquitectura y en todo lo que nosotros podemos observar, una ciudad que tiene una gran historia. Desde este lugar, pues te mandamos un saludo, te mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, el día de hoy vamos a meditar en la escritura ubicada en la carta a los Romanos, en el capítulo número 11. Y vamos a meditar a partir del versículo número 25 hasta el versículo número 36. Nosotros le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: Dios está en control. Dios está en control. En ocasiones nosotros sentimos que en esta vida que nos está tocando vivir, podemos sentir que esta vida nos pareciera como una especie de rompecabezas, donde incluso para poder armar ese rompecabezas en nuestros sentimientos sentimos que de alguna forma nos hacen falta piezas. En momentos nos sentimos como incompletos, sentimos incluso de que las situaciones que estamos viviendo, pues como que no encajan en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de percibir la vida. Y sabes, qué hermoso es poder observar que en medio de todo podemos tener la satisfacción, podemos tener la seguridad que tenemos un Dios que está en el control de cada una de nuestras circunstancias y que está siempre acompañándonos en medio de cada uno de los desafíos. Bueno, quiero compartir contigo por lo menos tres enseñanzas que podemos observar, que se pueden destacar de este precioso pasaje de la escritura del día de hoy. La primera enseñanza yo la puedo observar a partir del versículo número 25 hasta el versículo número 29 le podemos titular de la siguiente manera. Número 1, Dios tiene un plan perfecto. Dios tiene un plan perfecto. Sabes, en medio de tus situaciones, en medio de las cosas que te estén tocando vivir, en medio de las cosas que estés experimentando y que en ocasiones pues no logras encontrarle cierta lógica. Sabes, creo que lo que tenemos que tener nosotros siempre en nuestra mente es que Dios tiene un plan que siempre es perfecto. Dios tiene todo organizado para nuestra vida y hay veces que quizás nosotros no lo podemos comprender, pero Dios sabe lo que está haciendo. Te voy a leer los versículos 25 en adelante que dicen de la siguiente manera. Dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de sus padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Aquí vamos a observar cómo Dios tiene un plan. Y lo que yo puedo observar aquí es que este plan tiene algunas características. Por ejemplo, es un plan que tiene un tiempo perfecto. El versículo número 25 en la segunda parte nos refiere a esto. Dice, el endurecimiento de una parte de Israel, dice, durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Sabes? Nos habla de un tiempo donde Dios de alguna manera permitió que el pueblo de Israel tuviera un corazón duro. ¿Sabes para qué?
precisamente para que nosotros los gentiles, de alguna manera pudiéramos disfrutar la salvación que es en Cristo Jesús. Así que, sabes, este plan de Dios es perfecto y tiene un tiempo perfecto, pero también tiene una promesa que podemos observar en el versículo número 26. Aparte del tiempo perfecto, pues tiene una promesa muy hermosa. Versículo número 26 dice así: luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Nos habla de la promesa de la salvación, nos habla de que tenemos un Dios que está pendiente de nuestra vida, que está siempre dispuesto a ayudarnos en medio de cada una de estas situaciones. Y el versículo número 27 y el versículo número 28, ¿sabes de qué nos habla también? Nos habla de este precioso pacto que Dios ha puesto en nuestras vidas, ¿sabes? El plan de Dios tiene un tiempo perfecto, tiene una promesa, pero también tiene un pacto. Dice el versículo número 27 y 28, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de sus padres. Sabes, en medio de tu diario vivir, en medio de tus circunstancias, tienes que recordar que tenemos un Dios que tiene todo planeado, que todo tiene su causa, todo tiene su propósito, y lo que deberíamos hacer nosotros a final de cuentas es que, aunque no entendamos lo que estamos pasando en nuestro presente, recordemos que siempre Dios tiene un plan mayor, un plan para bendecirnos. Aprendamos entonces a esperar con paciencia. Número uno, el tiempo de Dios. Segundo, aprendamos a recibir ese precioso pacto, esa preciosa promesa, y recordemos que esto que Dios ha hecho, por ejemplo, de que observemos cómo Israel se ha endurecido para no recibir a Jesucristo como el Señor y Salvador, de alguna manera entonces nos habla de que Dios tiene orquestada toda una historia y toda una consecuencia. Y hay una segunda enseñanza que podemos observar nosotros a partir del versículo número 28 hasta el versículo número 32. Le pusimos así: Dios usa tanto la desobediencia como la misericordia. Y vamos a observar entonces estos versículos que ya te leí. Por ejemplo, dice el versículo 28, perdón. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de sus padres, porque irrevocable son los dones y el llamamiento de Dios, como también vosotros erais en otro tiempo desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. En una parte observamos cómo Israel se endurece, cómo Israel es desobediente, pero gracias a esa desobediencia que el pueblo de Israel tiene, sabes, a nosotros nos trajo bendición, porque ahora nosotros como gentiles pues podemos recibir la misericordia que Dios tiene para nuestras vidas. Israel fue desobediente, pero esa desobediencia de alguna forma abrió la puerta para que nosotros pudiéramos obtener la salvación en Cristo Jesús. Sabes, no te frustres por los errores que puedas estar pasando, no te frustres por las situaciones que tú observas que en la vida llegan de manera recurrente en tu contra, o las acciones que de alguna manera desobedientes has hecho. Recuerda algo: a veces estas desobediencias abren también particularmente una bendición para nosotros cuando nos arrepentimos y reconstruimos nuestra vida. Dios tiene la sabiduría tan grande como para usar nuestros propios errores, nuestras propias vulnerabilidades. ¿Sabes para qué? Para reconstruirnos y para darnos una mayor fuerza y para mostrarnos esa hermosa gracia que el Señor tiene para nuestras vidas. Muy a pesar de que el pueblo de Israel desobedeció, muy a pesar de que el pueblo de Israel se apartó, esto trajo un beneficio para nuestras vidas. Recuerda, cuando fallamos, cuando tenemos errores, cuando de alguna manera tropezamos, caemos, no nos quedemos ahí, regresemos a Dios y busquemos esa bendición tan grande que el Señor tiene para nuestras vidas. Dice este versículo número 29, a mí me gusta mucho porque nos habla de que Dios en medio de todo siempre se ofrece maravilloso para darnos su gracia. Dice: porque irrevocables son los dones
y el llamamiento de Dios. El llamamiento de Dios es irrevocable, querido hermano, querida hermana. Sigamos construyendo, sigamos edificando, sigamos yendo hacia adelante, recordando que tenemos un Dios misericordioso. Y así como tenemos un Dios misericordioso, de alguna manera tú y yo también necesitamos ejercer misericordia a las personas que en algún momento nos han fallado, a las personas que en algún momento nos han lastimado. Ofrezcamos misericordia, perdonemos y recordemos que Dios también nos ha perdonado a nosotros. Hay una última enseñanza que podemos observar a partir del versículo número 33 hasta el versículo número 36. Le pusimos de la siguiente manera: Dios merece toda la gloria. Sabes, debido a que Dios está en el control, debido a que Dios es un Dios soberano, debido a que Dios está pendiente de nuestras circunstancias y de las cosas que nos están sucediendo, creo que debemos terminar nuestro día y nuestro momento reconociendo que tenemos un Dios que merece toda la gloria y la alabanza. Y sabes, el versículo número 33, pues el apóstol Pablo sencillamente muestra este reconocimiento a través de una expresión de alabanza, a través de una adoración. Dice el versículo 33, qué profundas son las riquezas de Dios y su sabiduría y entendimiento. Nadie puede explicar sus decisiones ni llegar a comprender sus caminos. Porque ¿quién entendió del Señor o quién fue su consejero? ¿De quién le dio él primero para que fuera recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas, así sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Sabes de qué nos habla esto? De una expresión de alabanza, de una expresión de adoración. Y sabes, en medio de las cosas que a veces no comprendamos, en medio de las situaciones que vivimos, enfermedades, problemas, situaciones financieras, situaciones que nos sacan de nuestro balance, recordemos, en medio de todo tenemos un Dios que está en el control. Y al final de nuestra historia deberíamos caer agradecidos, caer rendidos, reconociendo que Él es el que merece toda la gloria y todo el honor. Como lo dice este versículo final, el versículo 36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿De qué nos habla esto? De mostrarle a Dios nuestro reconocimiento, de mostrarle a Dios nuestra gratitud. ¿Sabes por qué? Porque tenemos un Dios bondadoso, porque tenemos un Dios amoroso. En vez de quejarte, en vez de señalar a otros, en vez de frustrarte, en vez de llenarte de amargura o de resentimiento, levanta una alabanza a Dios. Levanta gratitud delante del Señor y vamos hacia adelante. Vivamos entonces para gloria de nuestro Dios en cada día de nuestra vida, porque nuestra vida es para Él, por Él y para Él en todo momento. Nuestra vida es de Él, nuestra vida es por Él y nuestra vida es para Él. Anhelamos que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y bueno, ponos un comentario acerca de cómo estás observando cómo Dios tiene el control sobre tu vida. Ponos un comentario ahí donde nos diga, ¿sabe qué, pastor? Sí, Dios está en control, muy a pesar de mis circunstancias, estoy viviendo esto, pero puedo confiar en que Dios está en nuestro control. Ponos un comentario y muchísimas gracias por esta oportunidad que nos das de poder acompañarte en este espacio devocional del día de hoy.